Ay, mi señorita. Ay, su merced, de esas cosas que uno siempre tiene preguntas, ¿no, don Jorgito lindo de mi corazón? Pues es que lo que estamos comentando desde que comenzamos el programa. Está enredado el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Sí. Mire, es que está enredado porque por un lado está intentando salvar varias de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso, pero por otro lado, pues está intentando defenderse de la presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Dice que tiene todas las pruebas para refutar ante la justicia las declaraciones que en exclusiva reveló Noticias Caracol y la unidad investigativa sobre lo que dijo a la Fiscalía María Alejandra Benavides, quien fue asesora del ministro Bonilla. Ella dice que el ministro sabía sobre el plan para acomodar una serie de contratos a cambio de que le aprobaran créditos en el Congreso de la República. El ministro, por el contrario, dice que a pesar de todo esto no va a renunciar Catalina. La defensa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pidió pista en la Fiscalía. Esto tras las declaraciones de la exasesora María Alejandra Benavides, luego de conocerse sus declaraciones ante la fiscal del caso María Cristina Patiño en el marco del escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Recordemos que según la exasesora María Alejandra Benavides, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sí tenía conocimiento de todo lo que estaba sucediendo al interior del Congreso de la República. Para el abogado Mauricio Pava, esta reunión se solicita para repasar el estado de la situación jurídica del ministro en el marco de esta investigación, pero además, según el abogado, se ha logrado demostrar que los trámites cuestionados al interior de este escándalo no involucraban contratos ni pérdidas de recursos públicos, porque se trataban de proyectos que aún estaban en etapa preliminar y que nunca se desembolsó la suma de 92.000 millones de pesos mencionadas en algunos de los señalamientos hechos por parte de la exasesora y también de testigos como Sneider Pinilla y Olmedo López. De acuerdo con la defensa, las declaraciones de María Alejandra Benavides son contrarias a la verdad, teniendo en cuenta algunas de las pruebas que ellos han logrado recolectar ante el Tribunal Superior de Bogotá y ante la Corte Suprema de Justicia, las cuales pretenden presentar ante las dos fiscales de este caso. Por ahora, la Fiscalía no se ha pronunciado frente a esta solicitud que hace la defensa del ministro Ricardo Bonilla. Ahí está Catalina con el informe, señorita. Oiga, su merced, yo le puedo preguntar a don Pedrito, claro, su persona, ¿cuál debería ser el futuro del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, su merced, luego de que se conocieran las declaraciones de su asesora María Alejandra Benavides, su merced? Mire, ignorita, el ministro Bonilla respondió hace unos días que él de pronto en este caso había podido cometer errores, pero no delitos. El problema es que con ese gota a gota, esa información que sale de las autoridades que hacen la investigación, los colombianos cada día pueden estar pensando que hay más que errores. Y eso tiene un costo político muy grande para el encargado de las finanzas del Estado colombiano. Yo creo que si la justicia funcionara, operara, podría, digamos, de alguna manera tener unos resultados pronto en esa materia, para que los colombianos supieran quiénes son las personas que han estado involucradas en estos delitos o los que han cometido errores, que es lo que aduce el señor ministro Bonilla. Pero mientras él esté en el cargo, ignorita, es batería o carne de cañón para la oposición cada una de las decisiones que el señor ministro Bonilla decida o tome. Mire, hoy renunciaron 2 miembros del Parlamento que están siendo investigados por ese mismo caso a la Comisión de Crédito Público. Si comienzan a irse los delegados del Parlamento que están en esa comisión, pues vamos a tener unos problemas mucho más grandes por falta o de quórum o de una deliberación completa de temas que involucran una de las aspiraciones grandes del gobierno ahora es que le pase esa famosa ley de financiamiento, y yo realmente no veo, creo que hace un momento informaba Silvia que se levantaron las comisiones económicas parlamentarias. Entonces yo creo que ese ruido del doctor Bonilla alrededor de cada minuto que pasa, pues va en contra del gobierno. Yo no me atrevería a decir, por supuesto, que tienen que sacarlo del cargo, porque yo no tengo ni los elementos de juicio ni los hechos para poder decir
si pueden sacarlo porque ha cometido delitos. Pero los errores que él dice haber cometido le está costando mucho al gobierno en el Parlamento. Ese trino lo sacó el señor ministro. Repito, esos errores que él dice que cometió, por todas las declaraciones que dicen, le puede estar costando al gobierno mucho en el Congreso de la República, Ignorita. Sí, gracias, don Pedrito. Y don Alvarito, ¿usted qué dice? ¿Cuál debería ser el futuro del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, luego de que se conocieran las declaraciones de su exasesora, María Alejandra Benavides, su persona? Pues, Ignorita, hay que dejar que la justicia actúe, pero hay que manejar este tema con serenidad, porque la polarización ha hecho que todo el día se juegue a tratar de tumbar ministros. Aquí hay un tema de fondo. Es una tradición del sistema político colombiano, del Congreso y del gobierno, que parlamentarios pidan que el gobierno apoye inversiones en sus regiones. Algunas veces de manera correcta, otras veces a través de los cupos indicativos, se le han llamado de muchas maneras. Y todos los gobiernos han aceptado eso. Es un chantaje, pero es un chantaje propio de las democracias. Los congresos chantajean a los gobiernos. Hemos sabido que en otros gobiernos ha habido billones en cupos indicativos. Y esos ministros no se les dijo nada. Entonces yo lo que creo es que si el ministro cometió un delito porque sabía que esa plata que se estaba impulsando era para corrupción, pues tiene que ir a la cárcel. Si como parece no es así, pero impulsó esos contratos a favor de los congresistas para poder que votaran a favor de unos créditos que eran urgentes para la nación, hay que decidir si eso también es un delito. Si también es un delito, entonces que se vayan para la cárcel. Pues claro. Pero yo he venido sosteniendo que para no ser politiqueros y de doble moral, sí, habría que o crear una comisión o algo de ese estilo para investigar hacia atrás. Porque no puede ser que quienes cometieron esas prácticas hoy estén señalando el dedo. Y en esto no estoy defendiendo a Petro o no Petro. Si el ministro se tiene que ir para la cárcel, que se vaya. Pues sí, si eso sirve para erradicar una práctica terrible, buenísimo, porque el clientelismo es espantoso y lleva a la corrupción. Pero seamos serios, porque lo peor es la doble moral. Una gente ahora indignada, pero en otros gobiernos tapaba. Algunos dicen que esto es igual, pero por ejemplo, mal de muchos, don Álvaro, pero mal de muchos. Entonces, como los otros lo hicieron también aquí. Eso sí no, es que yo no estoy diciendo eso, Jorge. Sí. Yo estoy diciendo que se investigue y se vayan a la cárcel todos los que han hecho eso. Ese ruido, don Álvaro, hoy se levantaron las comisiones. Ese ruido, claro, y usted lo está diciendo, el Congreso es así. Pero ese ruido atrasa la cosa y la plática se necesita. Sí, Álvaro. Claro, pues, pero mil cosas atrasan la cosa. Pues todo se lo bloquean al gobierno Petro por esa relación tan mala que tiene con el Congreso. Claro. Pero el tema de fondo es si hay delito porque el ministro sabía que esa plata se le iban a robar, pues se tiene que ir para la cárcel. Pero si es como han hecho la mayoría de los ministros que impulsan partidas para congresistas en sus regiones, sin saber si se las van a robar o no. Muchas veces se las roban, pero se las roban muchos gobiernos. Si esa práctica se va a proscribir, que se haga seriamente y se mire hacia atrás, porque lo peor que puede pasar es que ahora, porque hay una posición muy fuerte del petrismo, se meta a la cárcel a este ministro, que es un hombre que ha tratado de ser serio, ha tratado de manejar la regla fiscal, se ha dado una cantidad de pelas complejas en el manejo de las finanzas públicas, como tratar de tapar el hueco del fondo de combustibles y otras cosas, solo por politiquería. Sí impulsar partidas que le convienen a los congresistas, como se hace en todas partes. Aquí se va a volver delito, que se vayan para la cárcel, pero miremos hacia atrás. Pero esa doble moral de que algunos que han hecho esto están acusando, eso no tiene sentido. Lo que pasa es que como dijeron que era el gobierno del cambio, Petro, sino porque si no se hace de fondo, don Álvaro, como dijeron que era el gobierno del cambio, va a volver. Pues es lo que pregunta la gente. El gobierno del cambio haciendo lo mismo que hicieron otros. No se queden
pero no todo puede ser por Petro. Y para atacar a Petro, pero a eso me refiero yo. Fíjese que yo no lo estoy hablando y creo que Ignorita si esa tampoco política es equivocada, pero el ministro de se Hacienda debe en este rollo hacer a fondo, Jorge, porque si no en el próximo gobierno va a volver. Y así como se hicieron los tontos en el gobierno anterior y en otros, se van a volver a hacer los tontos. Entonces, si eso es delictivo, entonces volvámoslo delito. Algunos me dicen que eso ya es un delito. No, pues claro que entregarle plata a la corrupción es delito, sí, pero impulsar una partida no es delito. Si vamos a prohibir eso, hagámoslo hacia atrás, y que no sea solamente que los bobos que se dejaron coger se van para la cárcel porque estamos en la politiquería y después todo vuelve a lo normal. Hagamos una cosa seria, profunda, porque el tema del chantaje del Congreso al gobierno y de la manipulación del gobierno al Congreso con los cupos indicativos, que antes se llamaban auxilios parlamentarios, esto tiene una tradición larguísima, es útil para que funcione la democracia, es una manera de gobernabilidad, pero eso está en el límite del delito y del clientelismo que lleva la corrupción, y sería buenísimo erradicarlo. Entonces, si se tienen que ir para la cárcel estos, que se vayan, pero no como los bobos que se dejaron coger, sino como que la democracia colombiana tomó una decisión de proscribir eso, y los que atrás hicieron eso en cantidades muy superiores a las de este ministro también se vayan para la cárcel. Ahí está. Gracias, Ignorita. don Alvarito. Sí, se me sé. 6 de la tarde, está delicado eso. 5 minutos, sí, no está bien. No y está plata bien, de nosotros y toda esa joda, se me sé, de los ya. colombianos. Claro, y es que se necesita, porque se necesita esa adición presupuestal, se necesita la reforma tributaria, se necesitan las platas para salir adelante con programas sociales, pero eso enredado, como dice don Álvaro, es una posición respetable para algunos, sí, que puede hacer lo que está pasando y que no es una reforma de fondo y sigue peleando el gobierno y el Congreso y todo. ¿Quiénes somos los Paganinis? ¿Dónde están los programas sociales embolatados? Esa es la gran pregunta. 6 de la tarde, 6 minutos, vamos a llamar al edificio Sálvese. Ay, mejor,